vamos a ver lo que es la composición, ¿no? La composición es agrupar varios objetos, ¿no? Para crear un nuevo objeto, ¿no? Entonces es componer, como su mismo nombre dice, ¿no? Componer un nuevo objeto a partir de pequeños objetos, ¿no? Donde cada uno de esos objetos, ¿no? Es una unidad que no tiene ningún sentido, ¿no? Así de manera independiente, de manera aislada, ¿no? Solamente cuando forma parte de este nuevo objeto tiene un sentido, ¿no? Tiene un propósito, ¿no? Entonces lo vamos a ver al momento de componer, ¿no? Que cada uno de estos objetos componentes no tiene ningún significado, ¿no? Al estar solos, y al momento de ya agruparse para formar un nuevo objeto, es ahí donde adquieren un significado. Luego la composición se puede realizar de distintas maneras, por ejemplo aquí, empleando el split operator, ¿no? Acá tenemos un objeto en el que tiene la información básica, ¿no? De un auto, tanto el nombre como la marca, y luego otro objeto que tiene las características o las especificaciones técnicas, como el peso, el número de asientos, ¿no? Y luego también estamos creando dentro de otros objetos métodos, ¿no? Uno para un método que tiene un método llamado run y un método accelerate, y entonces dentro de un nuevo objeto, ¿no? Estoy copiando todo lo que tiene cada uno de los objetos, ¿no? Estoy creando un nuevo objeto a partir de todos estos objetos que había escrito anteriormente, ¿no? Y ya puedo ejecutar algún método que tiene este nuevo objeto, ¿no? Como puede ser el método run, ¿no? Lo veíamos aquí. Entonces se puede hacer mediante split operator, ¿no? Copiando todo lo que tiene un objeto dentro. También podemos hacerlo mediante funciones, ¿no? Funciones que lo que van a hacer es agregarle nuevos métodos a la clase. Por ejemplo, acá tenemos la clase car, ¿no? Que ya tiene un constructor, pero todavía no tiene métodos. Entonces, para poder agregarle, agrupar métodos dentro de esta nueva clase, hacemos uso de funciones, ¿no? Que van a tener los métodos. Por ejemplo, el método run, el método accelerate, los tenemos aquí. Entonces luego creamos un nuevo objeto, ¿no? A partir de esta clase, ¿no? Un nuevo objeto que en un principio no tiene ningún método, solamente tiene el constructor. Y luego empezamos a agregar en la línea 24 le agregamos el primer método. En este caso vendría a ser el método run. Luego en la línea 25 le agregamos el segundo método, el método accelerate, ¿no? Entonces ya tendríamos una clase, ¿no? Con un constructor y con dos métodos dentro. Entonces ya podríamos ejecutar el método, por ejemplo, el método run, ¿no? Entonces de esa manera podríamos también agregarle métodos o propiedades a un nuevo objeto. Luego usando también object.async podemos agregarle también métodos, ¿no? Acá tenemos la clase, ¿no? Con su constructor sin ningún método. Entonces luego estamos dentro de objetos, estamos guardando métodos, ¿no? Acá el método run, el método accelerate, y mediante object.async, ¿no? En el prototipo del carro, ¿no? Que guarda todos los métodos, ¿no? De las clases, ¿no? Le vamos a agregar los métodos a todo lo que contiene lo que contiene el objeto has first action y todo lo que contiene el objeto has second action, ¿no? O sea, en este caso vendrían a ser estos dos métodos que le estamos agregando a la clase car, ¿no? Entonces de esa manera ya podríamos crear la clase, ¿no? Y luego podríamos hacer uso de los métodos que le hemos agregado, ¿no? Entonces, esta sería una manera mucho más óptima de hacerlo. Creamos primero estamos agregando los nuevos métodos, luego creamos ya una nueva instancia de un nuevo objeto que ya tiene todos los métodos, todas las propiedades que ya le hemos agregado, y ya podemos finalmente usar cualquier método. Entonces hay un contraste entre lo que es la herencia y la composición, ¿no? En la herencia nosotros teníamos de forma automática el código repetitivo, ¿no? Que venía de la clase padre, algunos métodos, algunas propiedades que se heredaban, ya no se escribían en las clases hijas, ¿no? Se heredaban directamente. Luego también en la herencia, si la clase es modificada, puede haber un efecto nocivo, ¿no? Sobre las subclases, por eso que decíamos mediante el principio de abierto cerrado, que no deberíamos modificar la clase padre, ¿no? Y que solamente deberíamos extenderlas. Eso va de acuerdo al segundo principio SOLID, ¿no? De abierto cerrado, que no se debe modificar la clase padre, ¿no? Si modificamos la clase padre, vamos a afectar de alguna manera a las clases hijas. Y si tenemos múltiples clases hijas, tendríamos que hacer cambios en las múltiples clases hijas, ¿no? Entonces por eso es que no se recomienda hacer los cambios, modificar de alguna manera la clase padre. Luego la composición, se tiene más control, ¿no? Sobre la clase que se construye. Ya no se van a heredar ningún método innecesario, ¿no? Por ejemplo, algún método que no utilizamos ya no lo vamos a heredar, ¿no? Entonces solamente vamos a utilizar los métodos que necesitamos. Y eso es correcto de acuerdo al siguiente principio SOLID que vamos a ver ahora. Y luego puede resultar en una tarea más extensa la composición. Sí, esa es una desventaja, ¿no? Que tenemos que construir con los métodos respectivos cada una de las clases, ¿no? Lo cual es una tarea, pues una tarea extensa, ¿no? Pero es necesaria en el caso de que no necesitemos reutilizar código, en el caso de que no necesitemos volver a usar métodos, ¿no? En el caso de que no necesitemos crear clases padres, crear métodos y todos los métodos sean distintos, pues podríamos hacer uso de la composición, ¿no? Lo importante es fijarse primero que si es viable la composición. Y si no es viable la composición, pasemos a la herencia.
Ahora por último veamos el cuarto principio SOLID, el principio de segregación de la interfaz. No, JavaScript carece de interfaces, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que no necesitemos dentro de JavaScript el principio de segregación de la interfaz. No, eso no nos dice, sino que nos menciona, este principio SOLID nos menciona que no se debe obligar a los clientes a depender de métodos que no se utilizan, ¿no? Una clase debe implementar únicamente aquellos métodos que necesita de verdad, ¿no? Entonces esto significa, ¿no?, que nosotros no vamos a, si es que heredamos, ¿no?, si heredamos de alguna clase padre algún método que no necesitamos utilizar, no tenemos por qué hacer uso de esos métodos, ¿no?, heredarlos. Entonces tendríamos que modificar el código, refactorizar el código de alguna manera para no hacer uso de esos métodos innecesarios. Este principio en la práctica va a demandar de un buen uso de la herencia, como decía, ¿no?, de realizar o de planificar correctamente la composición para que no se, para que no se agreguen métodos innecesarios, o de planificar correctamente la herencia, ¿no?, para no heredar esos métodos innecesarios en las clases hijas. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no?, del cuarto principio SOLID, ¿no?, en la programación orientada a objetos, en el paradigma orientado a objetos. Ya posteriormente vamos a ver el tercer principio, me parece, y el cuarto principio, que no lo habíamos visto dentro de la programación funcional, solamente lo habíamos visto dentro de la programación orientada a objetos, ¿no?, por el tema de que aún nos faltaba explicar algunos conceptos más dentro de la programación orientada a objetos. Ahora pasemos a ver un ejemplo en el código, ¿no?, donde vamos a poder explicar la herencia y la composición. Vamos a hacer un ejercicio en el cual podemos aplicar tanto la herencia como la composición para poder refactorizarlo. Refactorizar quiere decir realizar las modificaciones del código sin modificar o sin alterar en nada, ¿no?, la funcionalidad de nuestro código, ¿no? Entonces ahora pasemos al ejemplo. Me dirijo al editor. Voy a crear un nuevo fichero en JavaScript, sample3.js. Voy a construir un videojuego, ¿no?, mediante clases. Un videojuego que sea del tipo MOBA, mediante clases. Entonces para ello, ¿no?, voy a modelar los distintos elementos, modelar los distintos elementos del juego mediante clases, ¿no? Entonces voy a partir de una clase genérica, voy a partir de un elemento, ¿no?, o puedo partir de una entidad, ¿no? Voy a partir de una clase genérica, la vamos a llamar entidad, ¿no? Puede ser, dentro del juego vamos a tener los siguientes elementos, ¿no? Dentro del juego vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar edificaciones que atacan, ¿no?, torres, vamos a encontrar edificaciones que desempeñan algún papel, más estructuras, ¿no? Esos serían los elementos que voy a incluir dentro del juego, ¿no? Entonces estas van a generarse a partir de una clase genérica. Esa clase genérica se llama la entidad. La clase genérica se llama entity, ¿no? Y de ahí van a nacer las demás subclases, ¿no? Y cada una de esas, cada uno de esos elementos del juego, los personajes, las estructuras, no van a tener propiedades, ¿no? Los elementos del juego tendrán propiedades, ¿no?, y acciones, ¿no? Podrán realizar acciones, ¿no? Puede ser que puedan moverse a través en el juego, ¿no? Puedan trasladarse, puedan atacar. Las acciones serían moverse, atacar, ¿no? También al ser elementos no mortales, ¿no?, que en algún momento van a ser eliminados, entonces deberían también recibir daño, ¿no?, recibir daño. Entonces esas serían las acciones que se podrían realizar en cada uno de los elementos, ¿no? Entonces cada uno de estos elementos también va a tener propiedades, habíamos dicho. Propiedades como el nombre de dicho elemento. Puede ser el daño, ¿no?, el daño por ataque que producen estos elementos, estos personajes, estas torres, estas estructuras. Daño de ataque. Luego unos puntos de salud, ¿no?, que van a medir, ¿no?, cuál es el daño que reciben, ¿no?, y cuánto es la vida restante que van a tener, ¿no?
Entonces, de esa manera estamos modelando todos los elementos que vamos a incluir dentro de este juego, ¿no? Que ya lo hemos subdividido en tres categorías. Uno son los personajes, otros son las torres y otros son las estructuras. Entonces, para comenzar a construirlas, ¿no? Vamos a partir de una clase genérica, la clase Entity, que va a dar origen a a los demás elementos del juego. Entonces, habíamos dicho que cada uno de los elementos del juego tiene ya tres propiedades, ¿no? Ya propiedades definidas aquí y acciones definidas. Entonces, vamos a construirlo a partir de esa información. Cada elemento va a tener un nombre, va a tener un daño por ataque, va a tener puntos de salud, ¿no? Cada una es una unidad mortal, ¿no? En algún momento va a ser eliminada del juego. Luego tendría, bueno, voy a colocar las propiedades. Luego los puntos de vida o puntos de salud. Ya tendría definido las propiedades. Ahora vamos a definir los métodos, ¿no? Los elementos se van a mover en el mapa, ¿no? En el mapa del juego. Vamos a, cuando se mueva, ¿no? Vamos a tener un mensaje al usuario, que sería que tal personaje se ha movido. Solo vamos a hacer template string. Tal personaje se movió. Luego otra acción que va a tener los elementos del juego sería el ataque, ¿no? El ataque va a estar dirigido a otro elemento del juego, a otra estructura, a otra torre o a otro personaje, ¿no? Entonces ponemos target entity y ponemos un mensaje, ¿no? Al momento de atacar a este mensaje dirigido al usuario. Entonces tenemos el siguiente mensaje que tal elemento del juego, ¿no? atacó a atacó a otro elemento del juego. Ese elemento del juego, no, obviamente tiene como propiedad nombre, ¿no? Y por cuánto daño le hizo pondríamos esa información. Entonces le ponemos el daño por el ataque recibido, daño de ataque. Listo. Esa sería la cantidad de daño que recibe, ¿no? Al ser atacado uno de los elementos dentro del juego, ¿no? Atacó por cierta cantidad de daño. Y luego vamos a ejecutar la acción de que el personaje, ¿no? que recibió el daño, ¿no? va a ser afectado en sus puntos de vida, ¿no? Habíamos dicho que también otra acción aquí que vamos a colocar es el daño recibido, la cantidad de daño que reciben cada uno de estos elementos del juego. Entonces la cantidad puede ir ahí, ¿no? Entonces esa cantidad de daño que reciben las unidades, ¿no? Los elementos. Luego vamos a restar de los puntos de vida, ¿no? De la propiedad, ¿no? De la propiedad puntos de vida que tiene cada uno de los elementos. Listo, y vamos a mostrar un mensaje, ¿no? El personaje ha perdido cierta cantidad de vida, ¿no? O que le resta cierta cantidad de puntos de vida, ¿no? Después de haber recibido el ataque. Solo lo vamos a pasar como información para el cliente. Pues tendríamos eh, this.name, ¿no? El personaje tiene, tiene un restante de puntos de vida, ¿no? Los puntos de vida es la propiedad health, ¿no? Tiene una cantidad restante de puntos de vida. Un remanente de vida. Listo, eso sería el mensaje que se muestra. Y ya, eso sería las acciones, ¿no? Que va a tener el personaje al momento de recibir daño. Y acá nos faltaría completarlo, ¿no? Vamos a decir que la entidad que fue atacada, ¿no? En su método take damage, ¿no? Que van a tener todas las unidades, ¿no? Recibe daño,
recibe daño por el daño por ataque, ¿no? Entonces en esa cantidad, como vemos aquí, va a reducirse los puntos de vida en esa cantidad, ¿no? Y a partir de esa cantidad, ¿no? Ya tenemos el restante de vida que les queda a cada uno de los personajes después de recibir el ataque, a cada uno de los elementos del juego. Entonces ahora vamos a construir nuestros elementos del juego, ¿no? A partir de esta clase genérica, ¿no? Que ya tiene todas estas propiedades y acciones dentro del juego. Entonces voy a crear mi clase de personaje, ¿no? A partir de esta clase genérica entidad, ¿no? Lo extiendo. Se extiende de la clase entidad, ¿no? Una subclase. Los personajes, ¿no? Dentro del juego van a tener nombre, daño por ataque y puntos de salud. Se tienen las mismas propiedades que la clase padre. Luego también va a tener la acción de moverse, van a ser unidades dinámicas que se van a poder mover en el mapa del juego. Van a tener ataque, van a poder atacar estructuras, torres o incluso otros personajes, ¿no? Luego van a recibir daño, ¿no? A ser atacadas, ¿no? Por cierta cantidad que les va a ser restada de sus puntos de vida. Entonces prácticamente tiene todas las propiedades y métodos de la clase padre. Por lo tanto, dejamos simplemente lo extendemos nada más de la clase padre. Luego vamos a crear el otro elemento del juego, las torres. Las Tower. Esto va a ir en Pascal Case, ¿no? No se olviden que esto es en Pascal Case. ¿Ya? Entonces las torres se extienden. Se va a extender también del modelo general, ¿no? De la entidad. Y ahora las torres también tienen un nombre, tienen un daño por ataque. Y también van a tener puntos de salud, ¿no? En algún momento vamos a poder destruir las torres. Entonces tienen todas las propiedades que tiene su clase padre, a partir de la cual se van a extender. Y ahora veamos si también tienen van a heredar también obviamente todos los métodos, ¿no? Sin embargo, las torres no se mueven dentro del juego, ¿no? Son estructuras fijas, sin movimiento. Pueden recibir daño, pueden atacar, pero no van a recibir movimiento, ¿no? Entonces la propiedad, el método move aquí no sería un método que no van a utilizar estas clases, ¿no? Y solamente podría colocar que no se retorne nada más, ¿no? Este método sería sobrescrito, ¿no? En esta clase simplemente lo vamos a dejar en desuso, no se va a utilizar. Luego podremos crear la clase para modelar lo que son las estructuras, ¿no? Que también van a partir de la clase genérica. Class Structure se extiende de la clase genérica Entity. Esta clase hija va a heredar todas las propiedades y todos los métodos, ¿no? Va a tener un nombre. En este caso las estructuras, ¿no? Dentro de este juego van a ser elementos que solamente van a recibir daño, ¿no? Y no van a poder atacar, ¿no? Tienen algún propósito dentro del juego, pero no van a atacar, solamente van a recibir daño. Entonces va a llegar un momento en que van a ser destruidas, ¿no? En cuanto se terminen esos puntos de salud que tienen. Entonces en sus propiedades no van a tener daño de ataque. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, esas modificaciones en la clase hija. Entonces en su constructor vamos a hacer que hereden ciertas propiedades del padre, ¿no? Van a heredar lo que es el nombre y los puntos de salud. Luego mediante palabra super van a heredar estas propiedades, nombre y puntos de salud. Nada más, ¿para qué métodos van a heredar? Van a heredar todos los métodos, ¿no? De su clase padre. Van a tener, bueno, no van a tener movimiento, ¿no? Van a ser estructuras fijas también. Tampoco no van a tener ataque, ¿no? Son unidades que solamente reciben daño y que no atacan, ¿no? Unidades pasivas, digamos, elementos pasivos dentro del juego, pero sí van a recibir daño. Entonces, digamos que estos dos métodos no le están sobrando. Son métodos que no va a hacer uso. Entonces lo podría sobreescribir dentro de la clase hija. Entonces el move quedaría retornando nada. Y luego sobreescribo el método attack. También no va a retornar nada. Entonces de esa manera dejo en desuso algunos métodos dentro de las clases hijas, ¿no? Algunos métodos que se están heredando, ¿no? Se heredan de manera perjudicial, ¿no? Porque no los utilizan. Podría crearlos
los objetos a partir de estas clases. Podría crear una torre, ¿no? Entonces, primera torre como instancia de la clase torre. Recibe tres propiedades, tres parámetros. Uno sería el nombre, vamos a ponerle torre. Sería el daño que produce el daño por ataque, 50. Y los puntos de vida le vamos a poner 200. Ya tendría, bueno, esto es una variable. Listo. Guardo entre una variable la instancia, ¿no?, de torre, un objeto a partir de la plantilla. Luego voy a crear otro objeto a partir de la plantilla de un personaje. El personaje va a ser una instancia de la clase personaje. Ingresa como parámetro el nombre. No puedo ponerle un héroe dentro del juego, personaje, que va a tener un ataque, digamos, de algo menor que la torre. Y puntos de vida, digamos que 400. Listo, entonces ahora ya puedo ejecutar acciones con los objetos. Puedo decirle que la torre ataque a la primera torre. Utilice uno de sus métodos, el método attack, ¿no?, que lo va a recibir que lo hereda de su clase padre. Punto attack, ¿no?, que tiene como parámetro de ingreso a la unidad a la cual va a atacar. En este caso sería el personaje. Va a atacar al personaje. Y al atacar nos va a mostrar va a imprimir este mensaje. Y también va a restarle puntos al personaje al momento de atacarlo. Entonces guardamos y vamos a ver qué resultado tenemos de ese método. El héroe tiene, la torre ataca al héroe por 50 de daño, dice. Y el héroe tiene menos 30, ¿no?, de vida, de puntos de vida restantes. Tenía puntos de vida, ¿no?, que se le va a restar. Y punto health igual a menos amount. Eso sería la entidad. Esa es la cantidad de puntos de vida que se resta. El nombre, puntos de vida y puntos de vida restantes que se deberían restar de los puntos de vida originales que tiene cada unidad. Health, daño por ataque. El héroe tiene, bueno, en este caso tiene un daño por ataque. Tiene puntos de vida. Vamos a ver. Acá health es declarado, pero solo no es usado, dice. Aquí. No lo habíamos escrito correctamente aquí. Que los puntos de salud ahí en esa propiedad. Ahora sí estamos usando todo lo que recibimos por parámetro. Y tendría que los puntos restantes de vida que tiene el héroe. No tenía 400 de vida. La torre le quitó 50 y tendría 350 de puntos restantes de vida. También se muestra el mensaje al usuario, ¿no?, de que la torre atacó al héroe por 50 de daño. Entonces, como les decía, ¿no?, algunos métodos dentro de estas clases hijas, ¿no?, que van a nacer de la clase genérica, ¿no?, entidad o elemento del juego, ¿no? Algunos de estos métodos de las clases hijas no, no son utilizados para nada, ¿no? Por ejemplo, el método de move, ¿no? Entonces, este código no está cumpliendo con el principio ISP, principio de segregación de la interfaz, ¿no?, porque heredan métodos que al final no los van a utilizar para nada. Entonces, una forma de descartarlos es colocándole, haciendo que simplemente no nos retornen nada. De esa manera los estamos descartando, los estamos poniendo en desuso dentro de las clases hijas. Entonces eso no se debería permitir. Entonces deberíamos refactorizar este código. Deberíamos aplicar la composición o la herencia. Generalmente se piensa que para cumplir con el principio ISP tenemos que realizar la composición. O sea, si tenemos métodos que no utilizamos, no, lo mejor sería optar por la composición, ¿no?
Entonces por eso es que en TypeScript hacemos uso de interfaces, ¿no? Para yo poder escoger los métodos que necesito para mis clases, ¿no? Y de esa manera ya me evito, ¿no? de colocar métodos innecesarios dentro de las clases hijas, ¿no? Entonces, para poder cumplir el principio YSP se utiliza la composición, eso es lo que se piensa. Pero también se puede cumplir con YSP mediante la herencia. Se puede cumplir con YSP. Se puede realizar mediante la composición y la herencia, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es refactorizar nuestro código, ¿no? Para hacerlo mediante composición, ¿no? Vamos a crear una especie, algo equivalente a una interfaz en TypeScript, ¿no? Que va a tener todos los métodos y a partir de esos objetos, ¿no? A partir de esos objetos que van a contener los métodos, el método move, el método takeTamash y el método attack, ¿no? A partir de esos objetos vamos a ensamblar esos objetos en las distintas clases que lo necesitan, ¿no? Algunas clases van a necesitar todos los métodos, como es la clase personaje, que necesita de todos los métodos y todas las propiedades. Y algunas clases solamente necesitan de algunos métodos, ¿no? Se necesita de ensamblarse solamente algunos objetos. Entonces ahora vamos a hacer eso en un nuevo ejemplo. Voy a crear un nuevo fichero, sample 4.jpg. Voy a reutilizar este código. Le voy a hacer algunos cambios y voy a hacer uso de la composición. Entonces voy a crear una clase genérica, eso sí va a continuar estando así como estaba. Mi clase genérica con las propiedades. Bueno, en este caso solamente le vamos a poner una sola propiedad, el nombre, y luego cada unidad también vamos a escoger las propiedades comunes, ¿no? Entre todas las clases hijas, ¿no? Para poder determinar qué propiedades va a tener la clase padre, ¿no? Propiedades comunes en todas las clases hijas es el nombre y los puntos de salud. Entonces esas van a ser las propiedades que vamos a declarar dentro de la clase padre, nombre y punto de salud, ¿no? Porque sabemos que las estructuras no atacan, ¿no? Tienen entonces daño por ataque. Luego los métodos, todo esto lo vamos a quitar. No, no lo vamos a quitar del todo del código, sino lo vamos a volver a utilizar posteriormente. Menos si no lo vamos a quitar porque no nos muestre ese mensaje de error. Y ya lo vamos a volver a traer del anterior ejemplo. Entonces tendría en su constructor las siguientes propiedades y no vamos a escribir ningún método, ¿no? Y a partir de esta entidad genérica vamos a poder crear los personajes, ¿no? Creamos los personajes y extendemos sus propiedades. Todos los personajes van a tener nombre y punto de salud, pero también van a tener ataque. Entonces ahí vamos a realizar la extensión de esta clase padre, ¿no? Y luego los métodos los vamos a ensamblar o los vamos a traer de objetos, ¿no? Que vamos a crear. Entonces voy a crear primero voy a crear los objetos que van a tener los métodos que voy a necesitar para todas las clases hijas. Entonces aquí lo voy a escribir. Entonces escribo el primer objeto, ¿no? Que va a componer, a partir del cual vamos a construir las nuevas clases. Este va a ser el objeto que tiene el movimiento. Este objeto contiene en su interior la propiedad. Lo vamos a tener del anterior ejemplo. La clase padre ya lo habíamos definido. Listo. Dentro de este objeto estoy guardando uno de los métodos que voy a hacer uso. Luego creo otro objeto que va a guardar en su interior otro de los métodos que van a ser utilizados por las clases hijas. Este sería el ataque. Tendría el ataque y voy a buscar el método en la clase genérica. Este sería el método. Entonces vamos a hacer una especie de menú de selección, ¿no? Las clases en lo cual nuestras clases hijas van a poder escoger de este menú, ¿no? Qué métodos desean incorporar. Luego otro objeto que va a tener los puntos de salud.
Dentro vamos a guardar el método daño de ataque, que va a restar los puntos de salud. Listo, entonces ya he creado el menú de selección, ¿no? Que es equivalente a una interfaz de TypeScript, ¿no? Un menú de selección donde están todos los objetos que vamos a agregar en las clases, ¿no? Alguno de estos, como decía, alguno de estos métodos, algunos de estos objetos los vamos a tener que ensamblar dentro de las clases y otros no. Entonces esa es la razón de la composición, poder crear nuevos objetos, ¿no? A partir de ir incorporando nuevos objetos y combinando objetos. Entonces aquí solamente vamos a heredar a las propiedades nada más. Entonces habíamos dicho que los personajes heredan todas las propiedades del padre, ¿no? El padre tiene un nombre y tiene puntos de salud, ¿no? O sea, todas las propiedades comunes dentro de todas las clases que habíamos visto, comunes dentro de todas las clases hijas. Entonces aquí le vamos a añadir una propiedad más, que es el daño por ataque. Todos los personajes tienen un daño por ataque. Entonces nuevamente hacemos el constructor. Va a tener un nombre, un daño de ataque y luego puntos de vida. Listo. Luego se van a heredar ciertas propiedades del padre, como es el nombre y el daño por ataque. No es el daño por ataque, es los puntos de vida, lo que se hereda del padre. Luego estoy creando una nueva propiedad, el daño por ataque, que tienen todos los personajes. Ya tendría definida mi clase, ¿no? La clase hija a partir de la clase genérica. Luego las torres dentro del juego también van a tener un nombre, van a tener un daño por ataque y puntos de vida. Entonces van a heredar dos propiedades solamente del padre, el nombre y los puntos de vida. Este va a ser el daño por ataque, va a ser la nueva propiedad que vamos a crear dentro de esta clase. Super, el nombre y los puntos de vida. Y luego el daño por ataque. Vamos a crear estamos creando esa propiedad, esa nueva propiedad dentro de la clase torre. Luego las estructuras también van a tener nombre, ¿no? Y puntos de vida. No, solamente van a tener nombre y puntos de vida porque no van a tener ataque, ¿no? Por tanto no van a tener daño por ataque. Y ya estaría con eso definido todos los elementos que tenemos dentro del juego, ¿no? Ahora respecto a los métodos, ¿no? Eso lo vamos a agregar, ¿no? De nuestros objetos, ¿no? Con eso vamos a construir nuestras nuevas clases. Y para poder realizarlo vamos a hacer uso de los métodos, ¿no? Para realizar la composición. Yo lo podría dejar igual como antes. Entonces vamos a hacer la composición en cada una de las clases hijas. Vamos a empezar, ¿no? por los personajes. Listo, entonces para poder para poder componer o ensamblar, ¿no? dentro de las clases hijas, ¿no? nuevos objetos. Entonces voy a hacer uso de object.async, que va a necesitar la clase, sería el personaje, que en su prototipo se va a agregar estos métodos o estos objetos. Vamos a agregar qué objeto agregamos para todos los personajes. Vamos a agregar este objeto, ¿no? El que contiene el método de atacar, luego el objeto que contiene el método de recibir daño, y luego el objeto que contiene el método para poder moverse a través del mapa. Entonces cada uno de los personajes van a tener esas acciones dentro del juego. Entonces, eso lo vamos a ensamblar dentro del personaje. Entonces le decimos que se componga, se construya con el objeto hasHeal, luego se construya con el objeto hasAttack y luego con el objeto hasMove, ¿no? Listo. Ya, entonces con esto ya estamos agregando en su interior de todos los personajes esos tres métodos, esas tres acciones: atacar, moverse y recibir daño. Ahora voy a ensamblar nuevos objetos dentro
dentro de las torres. Entonces, también lo hacemos mediante object.async. Object.async. En este caso serían las torres, ¿no? En el prototipo vamos a ensamblar, vamos a agregar algunos métodos de este menú que habíamos hecho, ¿no? De esta especie de interfaz. Del menú voy a escoger para las torres, ¿no? El ataque y los puntos de y el daño por ataque, nada más. Entonces has attack y has hero. Entonces le estoy ensamblando solamente esos métodos, los métodos que va a hacer uso. No necesita de movimiento. Luego las estructuras. La estructura, su prototipo, le vamos a ensamblar los siguientes objetos. En este caso van a tener puntos, solamente van a tener puntos, van a recibir daño nada más, ¿no? Por ataque. Nada más no van a poder atacar ni tampoco van a tener movimiento. Y ya con eso estaría ensamblando dentro de las estructuras solamente los objetos que necesita, ¿no? Los métodos que necesita. Esto lo guardo y ya tendríamos completada la composición. Ahora podemos seguir sin ningún problema, ¿no? El código, la funcionalidad del código nos sigue funcionando sin ninguna alteración, ¿no? Solamente lo que hemos hecho es refactorizar. Revisamos que hayamos hecho bien el ensamblado de los métodos, los personajes, las torres, las estructuras. De hecho tenemos los resultados inalterables, ¿no? Tenemos que la torre fue atacada por 50 de daño, sí, correcto. El héroe tiene 350 restantes de vida. Entonces ya hicimos uso de la composición, ¿no? Para poder cumplir con el principio ISP, con el principio de segregación de la interfaz, ¿no? Y hemos hecho que las clases hijas solo utilicen los métodos que necesitan, ¿no? Ahora vamos a expandir en algo más el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Vamos a agregar otro tipo de elementos dentro del juego, ¿no? Solamente hasta el momento teníamos personajes, teníamos torres y estructuras. Entonces, en un nuevo ejemplo voy a agregarle un nuevo elemento al juego, sample 5.js. Listo, entonces aquí vamos a agregar un nuevo elemento, un nuevo elemento al juego, ¿no? Lo habíamos planteado, ¿no? Habíamos planteado anteriormente, planteado el juego, habíamos planteado en el juego ciertas entidades, ¿no? Habíamos planteado en el juego la existencia, ¿no? de ciertas entidades estáticas, ¿no? Que realizan daño, ¿no? Como las torres, ¿no? Pero que pueden ser destruidas, ¿no? Realizan daño y que pueden ser destruidas. Serían las torres. Y ahora vamos a agregarle un nuevo elemento, ¿no? Que va a poder realizar daño, pero que no va a poder ser destruido, ¿no? Ese podría ser una fuente. Entonces agregamos un nuevo elemento al juego, una fuente, ¿no? Que va a poder realizar daño y no puede ser destruido. Entonces, ¿cómo podríamos agregar este nuevo elemento dentro del juego? ¿Cómo podríamos realizarlo? Podríamos seguir lo que habíamos realizado aquí. Controlar. Bueno, en el ejemplo 3 no, ahí no. Copiamos ese código. Lo agregamos aquí. No se copió. Lo voy a quitar. Es necesario aquí. Por esta parte de aquí no necesito. Esto ya lo había escrito en el fichero 3. Entonces, a partir de una clase genérica, voy a crear también la fuente. A partir de la clase genérica. Eh, Voy a crear
fuente. Sería una fuente que se va a crear a partir de la clase padre. Esto se extiende de la clase padre, de entity. Listo, las fuentes van a tener un nombre, un daño por ataque, pero no van a tener puntos de vida, ¿no? Porque son inmortales. Son entidades inmortales que no van a ser nunca destruidas. Entonces podría colocar eso en lo que se va a heredar de la clase padre. Entonces va a tener un nombre y un daño de ataque. Eso se hereda del super, se hereda del padre. ¿Eh? Y daño de ataque. Y no van a tener lo que es los puntos de vida. Luego va a heredar todos los métodos, ¿no? O sea, van a tener movimiento, pero las fuentes van a ser dentro del juego unidades estáticas también. Entonces, por tanto, no van a tener, no van a hacer uso de este método. Y también a ser unidades inmortales, ¿no? No van a recibir daño. Entonces van a quedar en desuso estos dos métodos, el método de recibir daño y el método de movimiento. Entonces las vamos a colocar, las vamos a escribir para que estén en desuso. Luego el recibir daño lo dejamos en desuso, ¿no? Y de esa manera ya habría incorporado esa nueva entidad al juego, ¿no? Puedo crear una instancia a partir de esa clase. Puedo decirle la primera fuente en el juego. Bueno, en este caso es fountain, fuente, primera fuente. Esto lo vamos a cambiar aquí en la clase hija. Solamente en el nombre aquí es fuente, fountain. Si esta es la primera fuente, van a ser como instancia de la clase fountain. Va a tener como propiedades el nombre. Entonces, pues, una fuente divina. Luego un daño por ataque, vamos a decir que es un daño de 80, digamos. Y ya estaría con esas dos propiedades. Entonces luego vamos a decirle que la fuente, ¿no? Tiene hereda del padre el método attack, ¿no? Entonces va a atacar al personaje. Atacar a nuestro personaje, esto lo podría bajar abajo. Ahora vemos los resultados. Entonces, aparte del ataque que recibe de parte de la torre, ¿no? Va a recibir un ataque de la fuente. Entonces, ese sería el restante de vida que tendría el héroe al final de recibir estos dos ataques. Listo, pero este código no cumple con el principio ISP, ¿no? Porque algunos métodos quedan en desuso, no se utilizan, ¿no? Por tanto, se ponen en desuso. Entonces, para poder realizar cambios aquí, podría hacer uso de la composición, ¿no? Como lo había visto en el ejemplo anterior. Pero también lo vamos a ver con la herencia. Entonces, primero lo vamos a ver con la composición. Entonces, creo un nuevo fichero JavaScript donde lo voy a hacer mediante la composición. Composición para agregar un nuevo elemento al juego. En este caso, una fuente. Entonces, utilizo el código anterior. Lo pego. Le quito estos mensajes del fichero anterior. Luego la clase padre, no, busco las propiedades comunes entre todas las clases hijas. No tienen el nombre, el nombre sería la propiedad común dentro de las clases hijas. Ahora que tenemos una nueva clase, el nombre sería la propiedad común. Entonces la clase padre manejaría lo que es nombre. Los métodos los vamos a ensamblar, no los necesitamos dentro de la clase padre.
Listo, entonces a partir de ahí, de la clase genérica, vamos a crear las clases hijas, ¿no? Primero los personajes, que van a tener dentro de su constructor la propiedad nombre, el daño por ataque y los puntos de vida. Entonces aquí, mi nombre, todo lo va a heredar, ¿no? La propiedad nombre lo está heredando del clase padre. Luego vamos a crear las propiedades, el daño por ataque y luego la propiedad de los puntos de vida. Entonces con eso ya tendría definido todos los personajes del juego. Ahora luego voy a escribir las torres que van a colocarse dentro del juego. Las torres también van a manejar lo que son las tres propiedades. Entonces de la clase padre solamente va a heredar el nombre. Podría copiarlo la estructura anterior. Entonces ya lo tendría. Ahora las estructuras también van a tener el nombre. No van a atacar, como habíamos dicho, ¿no? Y solamente van a tener puntos de salud. Entonces solamente van a heredar del padre el nombre. Y vamos a crear una nueva propiedad, los puntos de salud. Ya con eso estaría definido la clase estructura. Ahora las fuentes también van a necesitar del nombre y del daño por ataque. El nombre lo heredan del padre. Y el daño por ataque va a ser una nueva propiedad. Esto ya habría escrito todas mis clases extendidas de la clase padre, ¿no? Mediante la herencia. No solamente las propiedades mediante la herencia. Y ahora hacemos uso de la composición para poder agregar métodos a cada una de estas clases hijas, como lo habíamos hecho similar en el ejemplo anterior. Entonces ahora voy a crear los objetos, ¿no? Que vamos a ensamblar dentro de las clases hijas. Y crear después de crear la clase genérica. Ok, ya lo teníamos. Vamos a copiar de aquí los objetos que tenían estos métodos. Ya lo tenía. ¿Dónde están los objetos? Aquí están. El objeto que tiene el método de movimiento. Listo. El objeto que tiene el ataque. El objeto que tiene el daño por ataque. Daño recibido. Listo. Y a partir de esta especie de interfaz, ¿no? Es equivalente a una interfaz, ¿no? Es un menú de métodos que podemos incorporar, que nuestras clases van a decidir cuál de estos objetos van a ensamblar en su interior. Entonces vamos a ensamblar esos métodos primero dentro de los personajes, ¿no? Similar como lo hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿no? Con object.async. Entonces escribir .async, ¿no? Y aquí en el prototipo de todos los personajes, .prototype, vamos a ensamblar los objetos que necesitamos para la clase personaje. En este caso sería los objetos, sería el objeto que tiene el movimiento, el ataque y el daño recibido. Ya le estoy ensamblando esos tres objetos. Luego las torres. Vamos a ensamblar ciertos objetos, solamente los objetos que van a utilizar, los métodos que van a utilizar. Dentro del prototipo de la
clase torre le agregamos en este caso los métodos ataque y el daño recibido. De esta manera solamente va a tener esos dos métodos, los dos métodos que va a hacer uso. Luego las estructuras. En su prototipo va a recibir los siguientes métodos. Estructuras van a poder van a recibir daño, nada más, no van a tener movimiento ni tampoco van a atacar. Luego por último vamos a ensamblar métodos dentro de la clase de la fuente. La fuente dentro del juego va en su prototipo. Va a recibir los siguientes métodos. Va a tener ataque. No va a tener movimiento, habíamos dicho, y tampoco va a recibir daño. Entonces ya con eso había construido nuestras nuevas clases, ¿no? Ensamblando en su interior ciertos métodos, los métodos que solamente van a hacer uso para poder cumplir con el principio Solid y SP. Entonces ahora ya puedo, sí, ya había escrito, esto lo dejamos igual, no solamente hemos refactorizado el código, nada más. Por tanto la funcionalidad queda intacta. Ahora vamos a ver los resultados. Listo, la torre ataca por 50, ¿no? de daño, el héroe tiene un restante de 350 daños, se le resta 50. Luego la fuente lo ataca por 80 y le restaría 270 de puntos de vida. Listo, ahora esto lo habíamos hecho, habíamos incorporado un nuevo elemento mediante composición. Ahora vamos a hacer uso de la herencia, ¿no? Este podría haber resuelto por la herencia y quizás de una manera mucho más fácil. Esto lo vamos a ver en un nuevo ejemplo. Sample 7.js. Vamos a agregar un nuevo elemento al juego, que es la fuente. Replanteamos el juego agregando un nuevo elemento, en este caso una fuente. Bueno, voy a usar este código anterior, bueno, este de aquí, en el cual solamente habíamos hecho la herencia. Si esto está bien para empezar. Este código no cumple con el principio ISP, ¿no? Solamente hace la herencia directa a partir de la clase padre. No se ha planteado para que podamos hacer la herencia de manera mucho más inteligente y no tengamos que heredar a las clases hijas métodos que luego al final no van a tener que usar. Entonces podríamos replantear el juego de una manera mucho más distinta como lo habíamos visto. No, podríamos partir de entidades mortales y luego entidades inmortales que no vamos a poder dañar. Entonces partiría desde una clase general, ¿no? Ya tenemos la clase entity. La vuelvo a redefinir, ¿no? Esa es la clase general. En su constructor va a tener el nombre. Ja, solamente va a tener el nombre. Entonces sería .name. Nos evitamos de agregarle métodos. Entonces a partir de esta clase genérica vamos a crear los distintos elementos, sean mortales e inmortales. Entonces podría crear a la clase mortal, ¿no? Que se extiende de la entidad, ¿no? Una fuente es un elemento inmortal dentro del juego y para crearlo la voy a extender de la clase inmortal que voy a definir aquí. Habíamos visto que las fuentes solamente tienen name y daño por ataque nada más. Entonces podría incorporar ese constructor dentro de todas las unidades, dentro de todos los elementos inmortales. Un nombre, un daño por ataque. Listo, y luego voy a crear otra clase hija a partir de la entidad genérica. Un elemento mortal se extiende de la clase hija, ¿no? Entonces de esa manera aquí ya puedo
A partir de esta clase mortal voy a poder crear las clases hijas, ¿no? Para los distintos otros elementos del juego, como las estructuras, ¿no? Que son mortales, los personajes mortales, y luego las torres también que son mortales, que pueden ser destruidas. Entonces, ¿qué propiedades van a tener en común? Van a tener en común el nombre, ¿no? Y los puntos de vida, ¿no? Para con eso poder medir, ¿no? La vida que van a tener estas unidades y que en algún momento van a poder ser destruidas. Entonces solamente voy a heredar de la clase padre, de la clase genérica, solamente el nombre. Bueno, aquí está mal, ¿no? Solamente estoy heredando el nombre de la clase genérica. Y luego estoy creando una nueva propiedad que tiene todos, todos los elementos inmortales dentro del juego, como las fuentes, solamente tienen el daño por ataque, aparte obviamente de su nombre. Y luego aquí voy a crear una nueva propiedad que sería los puntos de vida. De esa manera, entonces luego voy a poder extender a partir de la clase mortal las distintas entidades. Esto ya lo puedo eliminar. Esto ya no voy a hacer uso de esta entidad genérica, sino que voy a voy a extender de la clase mortal todas las demás otras elementos que tengo en el juego. Tiendo carácter de mortal. No todos los personajes van a tener solamente nombre y puntos de vida, sino también van a tener daño por ataque. Entonces el constructor debe tener nombre, salud y daño por ataque. Hereda nombre y salud del padre y definimos una nueva propiedad. ¿Listo? Ya tendríamos las propiedades. Ahora faltarían los métodos, ¿no? Que tendrían todos los personajes. El método común dentro de todas las clases concernientes a las estructuras, personajes y torres, que serán los elementos mortales del juego, es el método de daño recibido. Me parece que eso lo tenía aquí, el método de daño recibido. Aquí tengo el método de daño recibido. Aquí. Eso sería el método común, quiero decir, el método común dentro de todas las clases. Entonces aquí va a heredar directamente ese método. Solamente aquí le vamos a incorporar unos nuevos métodos para todos los personajes. Serían los métodos de ataque, ¿no? Aquí se le vamos a incorporar. Y luego el método de movimiento, me parece. Sí, movimiento. Yo lo tenía aquí. Movimiento. Entonces ya habría definido una clase hija a partir de la clase mortal, ¿no? Los personajes ya estarían definidos, ¿no? Con sus métodos y propiedades. Luego a partir de los elementos torres los vamos a crear a partir también de la clase general mortal. Ahora vamos a colocar las propiedades que van a ser las mismas que de los personajes. Entonces escribimos el mismo constructor. Entonces del padre le damos el nombre y los puntos de vida y creamos una nueva propiedad, el daño por ataque. Luego, ¿qué métodos vamos a crear? Del padre heredamos solamente el método de recibir daño y vamos a crear estos nuevos dos métodos, ¿no? Y entonces ya estaría definido las torres, ¿no? Y otro elemento mortal dentro del juego también son las estructuras. En este caso solamente van a tener nombre y puntos de vida, ¿no? Similar, ¿no? Similar como en su clase padre, nombres y puntos de vida, y también el método, ¿no? Similar. Entonces prácticamente van a heredar todo lo que contiene la clase padre. Tanto ya no es necesario escribir y ya estaría definido.
La clase padre, la clase mortal, el daño por ataque, y solamente eso heredaría a las clases hijas. Entonces ya estaría definido lo que es las estructuras dentro del juego. Ahora las fuentes, ¿no? Como hemos dicho, son entidades inmortales, entonces se extienden esa clase. Las clases inmortales tienen en su constructor nombre, daño por ataque, nada más. Eso lo hereda de su clase padre, ¿sí? El nombre y el daño por ataque. Solamente habría que crearle nuevos métodos. Acá creamos nuevos métodos. Vamos a ponerle el ataque. Luego vamos a colocarle el movimiento, no va a tener, ¿no? La fuente no se mueve. Solamente sería el ataque, ¿no? Porque daño recibido tampoco no tiene ese método. Entonces de esa manera evitamos hacer uso de métodos, ¿no? Que no se van a utilizar, ¿no? Tenemos algo mucho más estructurado, mucho más organizado, ¿no? Que parte de replantear lo que anteriormente habíamos realizado, ¿no? Esta vez lo replanteamos a partir de entidades, ¿no? Que pueden ser, planteamos las entidades en inmortales, ¿no? Que van a ser las clases padres, las nuevas clases padres, ¿no? Y a partir de ellas vamos a construir los distintos elementos del juego. Entonces de esa manera, si lo hubiéramos hecho de esa manera, solamente haciendo uso, reorganizando el planteamiento anterior, ¿no? Solamente habríamos hecho uso de la herencia, ¿no? Para poder cumplir con el principio ISP, y no hubiera habido necesidad de refactorizar nuevamente el código, ¿no? Entonces de esa manera cumplimos con el principio ISP, cumplimos con el principio SOLID ISP, principio de segregación de la interfaz. Entonces esto lo hicimos mediante la herencia, ¿no? Y si es que lo hubiéramos podido plantear así, no podríamos haber hecho solamente algunos cambios para poder agregar las fuentes, ¿no? Y no hubiera habido necesidad de haber recurrido a la composición. Esto sería el ejemplo final que habíamos visto, ¿no? Esto lo habíamos hecho mediante la composición. Luego, mediante la herencia, habíamos aplicado el principio SOLID y SP, ¿no? A partir de un ejemplo en el cual solamente partíamos de una clase padre, ¿no? A partir de la cual se creaban los distintos elementos del juego solamente por herencia, ¿no? Dejando inutilizados algunos métodos. Y eso sería todo, me parece. Vuelvo a las diapositivas. Listo, eso sería todo por este video, ¿no? Ya vimos todo lo referente a la composición y al cuarto principio SOLID, el principio de segregación de la interfaz, ¿no? Y solamente recordarte que si este contenido te ha sido útil, lo puedes recomendar, ¿no? Le puedes dar un me gusta y puedes suscribirte al canal, ¿no? También decirte que puedes revisar los videos anteriores, ¿no? A este video, ¿no? En la cual ya hemos estado viendo distintos conceptos, ¿no? Ya para los próximos videos voy a hacer uso de los principios SOLID en la programación funcional. Solamente habíamos visto algunos de los principios SOLID aplicados a la programación funcional. Y no de estos, me parece, de estos dos últimos principios, el principio ISP y el principio del ISCOP, no lo he visto en la programación funcional. Y eso sería todo por este video. Gracias.